Dios les bendiga, mi nombre es Rocío Álvarez de Trejo, acá junto a mi esposo y nuestra hija presentamos también lo que es el discipulado. La verdad, nuestra vida es rendirnos a la voluntad de Dios y es una bendición para nosotros poder estar hablando con ustedes o para los que nos ven a través de este video. Fielmente seguimos el camino y también ha cambiado grandemente nuestras vidas. El sentido de la vida ha cambiado en el entorno familiar, tanto como para nosotros. Es poder día a día creer en el sustento de Dios, no tan solamente en la providencia, sino en el conocimiento. Seguidamente mi esposo seguirá hablando con ustedes. Hola a todos. Bueno, formamos parte del cuerpo de discipulado del movimiento cristiano y misionero Las Flores, donde nuestros pastores son Mercedes y Carlos Cabrera. Estamos contentos y agradecidos a Dios por este precioso llamado que Él nos hizo al ministerio, con vocación al pastorado. Como comentaba Rocío, nos ha cambiado la vida. Estamos felices porque el hacer la voluntad de Dios, como dice su palabra, me ha agradado. Agrada nuestro corazón. Y una de las satisfacciones mayores que tenemos en este seminario intensivo de capacitación con vocación al pastorado es la enseñanza, la práctica diaria del ministerio. Nuestros pastores intensamente formando nuestras vidas, no tan solamente en el conocimiento de la palabra, sino en la práctica, por lo cual también, por supuesto, en pleno desarrollo del discipulado, trabajamos en la obra de Dios, en un anexo, en las escuelitas bíblicas, en cada reunión participando y también haciendo visitas, por supuesto. Así que estamos felices y gozosos. Te invitamos a que puedas entrar en este canal de YouTube MCM Las Flores y ver cada estudio que brindan nuestros pastores con respecto al discipulado. No vas a perder el tiempo, te va a ser de mucha bendición. Por eso te animamos, junto a nosotros, compartí este video y enterarte un poco más de lo que tiene que ver esta preciosa familia y llamado de Dios. Así es, ayer estábamos comentando esto tan maravilloso, tan hermoso. Digo jóvenes porque nos referíamos ayer, pero para predicar es. la palabra de Dios no importa la edad. Así es, Puede para ser servir que a Dios. Tenga muchos años, que sea joven, o en el caso de muchos que han empezado bien temprano, desde niños ya, con la manifestación poderosa del don de la predicación. Pero hoy nos referimos también a esta preparación. Más que nada necesitamos preparación y nos vamos a referir a esto mismo precisamente. Preparación para predicar la palabra de Dios. Así es, entonces anoche estábamos compartiendo lo maravilloso de estos jóvenes que eran hijos de los profetas, de personas que tenían el ministerio de la palabra de Dios, y sus hijos fueron al seminario del profeta Eliseo, y estábamos comentando esto, que estos jóvenes fueron porque ellos querían ser la continuidad de sus padres. Nos referíamos a un alumno que era flojo en el aprendizaje, distraído, estaba trabajando con el hacha y se le escapó el hacha de la mano y el hacha se iba a perder en la profundidad del agua, y gritó este seminarista o estudiante, discípulo, gritó: ¡ay, el hacha era prestada! Eso estábamos comentando acerca de estos jóvenes, y habíamos hablado en segundo libro de Reyes, desde capítulo 6, del 1 al 7. Eso estábamos comentando, que de estos jóvenes que querían prepararse para la continuidad de sus padres.
pero alguien había creado esta escuela en el Antiguo Testamento, ¿no? Como todo, hay un origen, un principio. Claro que sí. Y descubríamos la escuela o el seminario que preparó a alguien. Y la verdad que nos gustaría saber quién fue aquel que preparó esta escuela. Sí, nos referimos a la pregunta, ¿quién fue el fundador de las escuelas de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue el fundador? Vamos a estudiar sobre lo mismo. Les invitamos a que nos acompañen. Si desean, alguien me dijo, ya me compré mi anotador, lo tengo preparadito porque escuché a la mamá que decía que hay que conseguirse un anotador, una lapicera para anotar los versículos. Sí, hermoso, muy importante. Yo estaba pensando, tengo que comprar un anotador, pero de repente me vinieron 3 anotadores. ¿De regalo? 3 de regalo, premio? claro que sí. Así que dije, bueno, voy a estrenar estos hermosos anotadores, pero también por ahí hago mis machetes, encuentro algún papel suelto que por ahí lo agarro también. Anota todo la mamá. Sí, me encanta anotar todo porque a veces le tengo miedo a mi memoria. Por ahí encontré ustedes se van a reír. Y bueno, ahí nomás ya otro machete más. No, pero qué cosa. Pero me interesa saber quién fue el que fundó las escuelas de los estudiantes para ser buenos predicadores. Eso es. Ser un discípulo seminarista con vocación al pastorado. Hay frases que voy a repetir y después entramos directamente en el tema. Un discípulo del movimiento cristiano y misionero formado en la casa pastoral se convierte luego en una grande y fuerte congregación. ¿Quién iba a decir que ese sencillo hombre o mujer, muchos eran solteros sin ni siquiera posibilidad de esperanza de casarse? Sin embargo, gracias a la unción que al feo lo convierte en hermoso y gracias al discipulado, hoy ya son pastores correctamente casados, con una familia, con un templo, con una congregación grande y fuerte. Qué maravilloso lo que se logra a través del discipulado. Esta primera frase entonces dice, un discípulo del movimiento cristiano y misionero formado en la casa pastoral se convierte luego en una grande y fuerte congregación. Es lo que nos ha pasado con muchos de aquellos que fueron discípulos en casa. ¿Qué íbamos a imaginar que hoy son los pastores, las pastoras, que tienen un respeto de su comunidad, que están haciendo una obra, realizando una tarea espiritual, evangelizadora, pero también además social que reconoce el municipio y la ciudad misma? Qué maravilloso es este logro. Así es, tantos jóvenes, tantas chicas, tantos muchachos que se pusieron de acuerdo con sus papás y sus papás le dieron la venia para entrar al discipulado, de acuerdo. Y también un esposo con una esposa, un matrimonio, se pusieron de acuerdo. ¿Qué te parece? Yo siento hacer el seminario, el discipulado. ¿Y vos qué sentís? Bueno, comenzaron a venir por tiempo a las reuniones, a la congregación, y mientras estaban en la congregación, servían a Dios en las clases bíblicas, en los comedores, en todo lo que les venía a la mano para hacer. Decían acá, yo puedo hacer, yo quiero hacer. Bueno, hasta que comenzaron a hacer esto, hasta que sintieron un fuerte llamado de dedicarse más para ser pastores eficientes. Gente que verdaderamente se preparó
para exponer la palabra de Dios. Así que podemos decir entonces que el discipulado comienza con servir, continúa con servir y va a finalizar con Servir. servir. Muy bien, servir, servir, servir. Cada pastor que hace discípulos en su casa ve detrás de cada uno de ellos una congregación. Siempre decimos a nuestros alumnos en casa, hay un grupo maravilloso de mujeres y hombres, algunos casados, sus matrimonios son bellos, con la infaltable luz, es una de las bebas que tenemos en el discipulado nuestro. Les decimos, detrás tuyo, detrás de tu matrimonio, vemos una congregación, no estás acá para pasar el tiempo solamente, sino para lograr la preparación que te habilitará para que detrás tuyo surja una hermosa congregación. Qué hermoso, ¿eh? Y estábamos queriéndoles decir a ustedes quién fue el que fundó. Claro, el fundador de las escuelas de los profetas. Ya vamos a llegar ahí. Otra frase, la calidad de la obra será conforme a la calidad del obrero. No hay obra sin obrero, nos enseñaron en el movimiento. La calidad de la obra será conforme a la calidad del obrero. Por eso es que necesitamos discipular, hacer el trabajo de discipular, trabajar en el carácter, en la formación, en la mentalidad, en el carácter, en el temperamento, en la voluntad del discípulo para lograr hacerlo un buen obrero, porque si es buen obrero, la calidad de la obra será igualmente buena. Por eso estábamos mirando ayer y recalcábamos de los jóvenes que estaban con Eliseo, jóvenes que tenían una iniciativa, ¿no? Jóvenes dispuestos, jóvenes que querían prepararse, jóvenes que realmente no estaban esperando que se les pida por favor, sino que estos jóvenes que estaban con el profeta Eliseo se dieron cuenta de que el lugar donde estaban ellos era estrecho, que había que ensanchar. Participantes, estaban metidos en la obra, no esperando salir. Antes de salir estaban metidos. ¿Te acordás que nuestro pastor se enojaba, nos retaba, porque nosotros decíamos, para también jugar con él, le decíamos así, pastor, mire cuando salgamos a la obra. El pastor nos miraba serio y nos decía, ¿dónde estarás ahora, Juanano? Claro, nuestro Padre espiritual quería hacernos conscientes de que ya estábamos metidos dentro de la obra, así como los que mencionábamos ayer, que ponían el hombro, que cada uno cargó una viga, que llevaba encima de su cuerpo el peso del trabajo para hacer la construcción que ensancharía la vivienda en donde estaban habitando estos discípulos seminaristas con vocación al pastorado. La calidad del material que se usa define la calidad de edificio que va a resistir la prueba. La proporción, la demanda es importante. No cortar camino, no esquivarle al proceso de la disciplina, porque el discipulado es una disciplina. Así es. Discípulo significa disciplina, ¿sí? Y discípulo, aprendiz. Claro, discípulo, alumno. Aprendiz. Y la enseñanza es corrección. La instrucción es la que nos dice no cuando debe ser no, sí cuando debe ser sí. La escuela del discipulado nos lleva a rendir la voluntad propia, que muchas veces está en contrapunto con la voluntad de Dios, porque queremos hacer la nuestra. Como un pastor dijo acá, mucho aleluya, aleluya, pero cada uno hace la suya. Que hablaba de falta de sujeción, ¿no?
Y el discipulado nuestro precisamente nos prueba, nos hace pasar por el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de otro. El discipulado está hecho para enseñarnos sumisión a control, precisamente no de Dios, porque decir que me sujeto a Dios es muy relativo. Pero cuando nos sujetamos, como el gran fundador de la escuela de los profetas se sujetó a un hombre a quien supo oírle, después sí que pudo estar en condiciones de oír la voz de Dios. Si no aprendemos a oír la voz de los hombres, menos vamos a aprender a oír la voz de Dios. Bien, se necesita entonces una preparación. Y ahora sí vamos a lo que la mamá está insistentemente con ganas de ansiosa de saber meterse. quién es aquel que fundó la escuela en el Antiguo Testamento. Digo el nombre. Pero sí, como ¿O lo no? digo después? No, Dentro de un la ratito. gente dice, dígalo. Ahora. Me lo imagino a la manito, dígala. Tiene que ver con esto. Oh, No con la oreja, sino con el oído. claro, que no sea oreja del pastor, sino que... que No con el topollillo de Román Riquelme. Así que... Sino con prestar atención, dejar que el oído mande la orden al corazón y todo termine en obediencia. Preparación del fundador de las escuelas de los hijos de los profetas. Es... Nada menos y nada más. ¿Quién es? Samuel. Muy bien, mamá. Samuel, que... Faltó el aplausito. Eso. Samuel. ¿Y qué significa Samuel? Samuel significa pedido a Dios. Su Muy nombre bien. significa pedido a Dios. Pedido y escuchado. Alguien pidió, pero Dios escuchó. Así es. Así que Samuel, miren qué cosa Escuchado maravillosa. de Dios. Samuel. Samuel. Escuchado de Dios. Dios escuchó el clamor que pedía un Samuel. Dios escuchó y respondió a lo que alguien pidió. Vamos a ocuparnos por algunos instantes nada más para estudiar algo importante y provechoso que la Biblia muestra en la vida y ministerio del profeta Samuel, fundador de las escuelas para aprender a predicar. Escuelas de homilética, el arte de aprender a predicar. La historia de la vida de Samuel es muy maravillosa. Samuel muestra una importante lección para nuestro discipulado. Él fue el fundador de las escuelas de los seminaristas para aprender a predicar. Y esto nos sirve como aprendizaje para nuestro discipulado hoy. La historia de la vida de Samuel es muy maravillosa. Samuel, que significa oído de Dios, porque su mamá Ana, cuando por ser estéril no había podido tener hijos y porque en medio de la cultura de ella era humillante para una mujer que no podía tener hijos, ser estéril era humillante. Sufría mucho la mujer que no podía tener hijos en aquella cultura. Era humillante. Primero de Samuel 1:5. Tenemos el versículo ahí donde dice que Dios no le había concedido tener hijos. Daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. O sea que está hablando de su esposo Elcana, que le daba una parte preferida más porque ella era estéril. Mirá cómo está ya naciendo el proceso de la formación del fundador de las escuelas de los profetas. Todo empieza con Ana y Elcana.
la esposa y el esposo, la mujer y el hombre. Ana, una maravillosa y tierna mujer humillada ante Dios, de oración, quebrantada, con sanos, puros principios, con generosidad de corazón. Ana, qué maravilloso. ¿Cuántas veces, mamá, nos has hablado de Ana de la Biblia? A tal punto que una de nuestras hijas precisamente se llama Anita, como le decimos, o Ana. Sufrida Ana porque tenía una rival, Penina, que la irritaba, que le buscaba pelea, que, como dice la Escritura, entristeciéndola, la irritaba, enojándola, la hacía enojar. Qué feo tener a alguien que nos quiera ver o que quiera lograr hacernos enojar. Qué feo, ¿no? Realmente triste. Como decimos, que nos busca roña, busca camorra, busca pelea. Penina buscaba entristecerla, enojarla, porque Dios no le había concedido tener hijos a Ana. Mirá de dónde viene el fundador de los discipulados del Antiguo Testamento. La mamá de Samuel clamó a Dios, pidió el hijo. ¿Podemos leer el versículo 10, mamá? Qué hermoso es ese cuadro del verso 10. Sí, el 8, que el esposo de ella... Y lee hasta el 10. Claro. De recorrido. El esposo de ella le preguntaba, ¿por qué lloras? No es para menos, ¿verdad? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Qué marido es ese? El marido que se da cuenta que su esposa, ¿qué? Que su esposa lloraba, Sí. que su esposa no comía, Sí. que descubría que ella estaba afligida. No todos los maridos nos damos cuenta de que la esposa estaba triste. ¿Qué más? Dice que estaba afligida, no comía. Y que no comía. Que tenía mucha aflicción en su corazón. Y él le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué expresión, mamá, para un hombre. Ese sí que amó a su esposa y la respetó. Un hombre con altos niveles de dignidad, de principios morales, éticos, espirituales. Un buen marido, compañero, esposo. Sí. No te soy yo mejor. No importa que no podás darme hijo. No pensés que yo voy a sufrir, porque acá no estoy para darme el gusto yo, sino que yo disfruto tenerte a vos. No importa lo que pueda sacarte, no importa que me des o que no me des. No espero nada de vos, con tenerte a vos, sobra. Qué hermoso matrimonio. Y dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Dios. Qué importante es remitir nuestro problema a la presencia de Dios orando. Ella dice que con amargura de alma, o sea que ella realmente tenía su alma entristecida, una alma con desesperación, y dice que lloró abundantemente. Fue a Dios una mujer de oración, una mujer espiritual, una mujer que conocía el secreto para lograr triunfos. Lo peleó en la presencia de Dios, orando, derramando su alma, llorando. Acá ya tenemos a la madre y al padre, del cual tenemos obligadamente que decir algo sobre este hombre que no era policía, aunque su nombre bíblico es Elcana, pero todo junto, Elcana, todo junto. No es separado, Elcana, como refiriéndonos a un policía. Porque alguien hizo un chiste. ¿Cuál fue el primer policía de la Biblia? Elcana. No se refiere a un policía. Se refiere a un hombre que se llamó Elcana.
No era un marido ausente. Qué buena enseñanza para nosotros, los maridos. Escucho yo, Carlos. Escuchá vos, Miguel, Mono. Escuchá vos también, Gastón, que sos casado. Escuchemos, no era un marido ausente, era un esposo presente que amaba a su esposa. Uy, ya estoy viendo con la imaginación mía los maridos que se están acercando a las esposas. Solamente 1,5 metros por ahora. Estamos en cuarentena. Y las esposas que también se quieren recostar en el esposo, porque estamos hablando de la esposa y del esposo. Él no era un marido ausente, era presente, amaba a su esposa, estaba interesado en el estado de su esposa, en lo que necesitaba económicamente, físicamente y afectivamente. No solo lo que necesitaba económicamente, sino lo que necesita una mujer afectivamente. Así es. ¿Y qué mujer no siente amargura cuando necesita algo y no lo puede lograr? ¿Qué mujer no la visita la amargura, no la visita la tristeza de llorar abundantemente, como lo hizo Ana? Pero dice el verso 11 que ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que Ana estuvo dispuesta a prometerle a Dios y cumplir. Qué tremenda madre tuvo el fundador de las escuelas de los profetas, Samuel. Tuvo un padre, la madre sí, pero el padre también. Qué lindo cuando es esta conjunción así, esta unidad, este acuerdo entre el hombre, la mujer, papá, mamá. El padre fue excelente esposo de su mamá. Y para un hijo no hay nada mejor que una excelente esposa para el esposo, o sea, para el papá, y que no hay nada mejor que un excelente esposo para su esposa, que es la mamá de ese hijo, que disfruta esa excelencia del matrimonio de sus padres. El beneficio para ese hijo es indispensable y también insustituible. No hay nada mejor para un hijo que el buen matrimonio de sus padres. Así fue en la vida de Samuel, que vino del matrimonio de sus padres, quienes ejercieron como papá y mamá unidos por Dios. La influencia que causó el efecto en el crecimiento de Samuel como persona de principios. Él nació de un matrimonio hermoso que respetaban a Dios y a la familia. Por eso es que Samuel llegó a ser notablemente destacable a tal punto que hoy nosotros nos estamos beneficiando en esta clase con la ayuda del ejemplo de su vida. La mamá de Samuel, Ana, fue una mujer de oración, como ya lo estábamos mirando. Y al llegar a 1 Samuel 1, 10 y 11 podemos reiterar esto leyéndolo. 1 Samuel 1, 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Me gusta mucho que dice: lo dedicaré a Dios todos los días de su vida. ¡Qué maravilla! No lo quería para ella, sino que pedía un hijo para
dedicárselo a Dios. Qué maravilloso. Es una actitud preciosa la de esta Una mamá. actitud desprendida, ¿no? Justamente. A pesar de que ella era estéril, de que ansiaba tener un hijo para ella lucirse y mostrarlo y andar por acá, para allá, tuvo un corazón rendido. Que Ahora, dijo, notemos, mamá, qué importante es que los padres planeen o tengan un plan con relación a sus hijos. muy importante, porque ella lloró, clamó, le pidió a Dios y Dios escuchó la oración, ¿no? La Lo oración planeó, de ella. en oración dibujó el plano, el diseño para su hijo. Nunca iba a pasar navaja sobre su cabeza, quiere decir, según la ley de Moisés, sería un nazareo, consagrado a Dios, apartado, dedicado a Dios. Una persona pura. Eso quiso Ana, que su hijo fuera una persona pura. Digo otra vez, ¿qué influencia poderosa pueden ejercer los padres sobre sus hijos? Sobre el carácter, sobre la formación, sobre lo que pueden llegar a ser los hijos conforme a el programa de mamá y de papá, pidiéndole a Dios cómo quieren que sean sus hijos, porque tal cual como Ana lo pidió, después cumplió con su voto, pero así llegó a ser Samuel. Qué tremendo. Y sin duda que esta mujer clamaría continuamente, cubriéndolo en oración, cuidándolo a través de su clamor a Dios, para que Samuel llegara a lo que Dios quería que llegue y a lo que ella anhelaba que su hijo fuera. Eso lo que planeó Ana tenía que ver con su devoción personal, su devoción profunda. De ahí que decimos de tal palo, tal astilla. No iba a poder fallar un hijo que sale de las entrañas de una madre tan devota. Ana demostró su devoción al Señor mediante su disposición al dedicar su hijo a la obra del Señor. ¿Será que todas las madres, por ahí existen madres ahora, que ya están dándose cuenta de que su hijo o su hija, como Samuel de la Biblia, ya tiene la mano de Dios encima para que le sirva a Dios? Y Dios quiera que este mensaje, este tramo, esta parte del mensaje sobre el fundador de las escuelas de los profetas sirva para que alguna madre o padre dibuje, planee, haga el diseño de la vida de su hijo, relacionándolo con el más alto nivel de vocación que existe, lo más hermoso, lo más precioso, tanto que Moisés tuvo por nada las riquezas de Egipto, un país del primer mundo, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales, de mucha plata, mucho confort, muchas cosas materiales. Son nada comparado al premio de predicar el Evangelio. Y Ana, para Samuel, no quería materialismo, quería que Samuel fuera un profeta de Dios. Esto es muy importante para lograr hijos de esta calidad, como la vida de Samuel. Hoy, del mismo modo, los padres cristianos podemos asimismo expresar nuestra consagración a Dios y a la obra del Señor, entregando a nuestras hijas e hijos al ministerio. Los padres que permanecen apoyando y animando a tales hijos y orando por ellos, acompañándoles en todo en esta carrera de servir al Señor, tendrán el gran favor de Dios. Si el hijo elige por vocación, por llamado,
servir a Dios debe tener el apoyo total y el respaldo de mamá, de papá, como también de nosotros, los pastores. Samuel fue concebido por medio de la intervención de Dios milagrosa a través del matrimonio de sus padres, quienes lo planearon y lo pidieron al Señor. Nació, Qué maravilloso. lo dedicaron y lo trajeron al Así es. templo. Dice el verso 20 del capítulo 1, dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. O sea que le puso el nombre, después que le pidió a Dios un hijo, Dios le concibió, le dio y ella cumplió poniéndole Samuel. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Bien, en este pasaje de 1 de Samuel 1, 19 al 23, está el relato de que los padres vinieron al templo, como acostumbraban, pero ahora trayendo una ofrenda, un sacrificio. No era una ofrenda común, ahora era su hijo. Su hijo. Lo traían al templo. ¿Podemos leerlo? Qué tremendo. El 27 dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. O sea que Qué ella tremendo. lo llevaba, ¿no? Para presentarlo. Este matrimonio hermoso y ejemplar recibió la respuesta a su oración y luego cumplieron su voto. Vinieron trayendo a Samuel a la casa de Dios y aunque el niño era pequeño, lo trajeron al sacerdote o al pastor de la congregación local llamado Elí. Y el 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Qué hermoso. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Qué tremenda madre y qué tremendo rendida, ¿no? padre, de acuerdo. Qué madre rendida, qué madre dispuesta, lo pidió, que se lo iba a regalar a Dios, se lo dedicaba y lo cumplió. Después cuando tuvo, no fue una mujer que dijo, no Dios, te dije jugando, ahora me lo agarro para mí. No se volvió atrás para nada. No. Cuando alguien da, se desprende generosamente. Mujer desprendida era. Entrega lo que prometió. tremendo. Y tenemos algunos versículos acá, mamá, que yo marqué en mi Biblia con respecto a la vida de Samuel dentro del templo, porque Elcana y Ana, cuando era muy pequeño todavía, Samuel, lo llevaron al templo de Dios y lo dejaron en la casa pastoral, en donde habitaba el pastor Elí. Y lo encontramos en el versículo 11, mamá, del capítulo 2, 1 de Samuel 2, Así es. 11, por Muy favor. bien. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya el niño, siendo niño, ¿qué hacía? Ministraba a Dios. ¿Qué quiere adoraba, decir ministraba? alababa. Servía. Servía. Ministrar, servir. Ministro es servidor. Ministrar es servicio. Samuel desde niño servía en el templo. ¿De qué manera? Para estudiar es bueno eso. ¿De qué manera servía? ¿Cómo dice que servía? Versículo 18 también. 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Qué madre lo acompañaba. Cada año venía, una vez al año, porque era permitido así, venía, pero con la demostración de que como mamá y como papá estaban presentes, siguiendo, acompañando el crecimiento de este que fue el niño Samuel. En el versículo 11, niño. En el versículo 18 ya lo encontramos como joven, pero en el mismo lugar y haciendo lo mismo, ministrando a Jehová. Servía
a Dios en el templo. Versículo 21, otra vez. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Viste que Dios es justo, y aunque Ana era estéril, por milagro de Dios tuvo a Samuel, pero después el Señor le añadió 3 más. ¿Qué tal? O sea que le devolvió el doble de lo que ella había dado. No, 5 más. Porque ella Ahí está, 5. le devolvió el doble. Familia numerosa, decía el hermano Oscar. Familia numerosa, querido. Ella le dio 1 y el Señor le devolvió. Y 5. era estéril. 5 por 1 le dio. Qué tremendo. Vale la pena dar a Dios. Qué hermoso. Nunca quedará sin recompensa, dice la Biblia, ¿no? Cuando alguien da algo a la obra de Dios, no quedará sin recompensa. Ahora, tenemos a este niño que después se hizo joven en medio de un ambiente hostil, un ambiente de jóvenes corruptos, mucha degeneración, perversión sexual. Había maldad en derredor a Samuel. Verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en medio de todo ese ambiente malo, negro, horrible, feo, en cuanto al pecado sucio, Samuel crecía ahí, pero apartado, como aislado. ¿Qué tenía? Una impermeable. Lo seguía a través de la oración. Ella le hacía como un fuerte, una protección a través de la oración de mamá para que no se contamine, para que él tenga la firmeza de lo que él creía y de lo que su mamá anhelaba para él. Así que yo entiendo que las oraciones de esta mamá lo cubrían, lo protegían, lo blindaba con esas oraciones. Seguramente para que no se contaminara. Esa influencia de ayuda de la mamá fue la que hizo que Samuel se mantuviera apartado de la contaminación del sistema que lo rodeaba. Versículo 21, otra vez, y el joven Samuel crecía delante de Dios. ¿Cómo crecía? Delante de Dios. Delante de Dios, ante los ojos y la presencia de Dios, porque estaba en el templo. Aunque, dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y no podía hacer nada por evitar el pecado, la corrupción, la inmoralidad, violenta. Verso 26, mamá, otra vez. El versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel, a medida que crecía, por su consagración o apartamiento, aislamiento, separado del pecado, de las costumbres, de la corriente de este mundo, el joven Samuel era acepto delante de Dios. Por eso llegamos notablemente aquí a lo que dice el versículo 35 sobre Samuel, el fundador de las escuelas de los discipulados del Antiguo Testamento. Versículo 35. Y dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le dedicaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y yo me suscitaré, promoveré una persona que va a darle continuidad a lo que ha sido iniciado. En el movimiento cristiano y misionero hemos creído siempre que habrá nuevas promociones,
habrá nuevas camadas, habrá nuevas generaciones de discípulos. Creo que estamos en un tiempo cuando está surgiendo la esencia misma del discipulado, de los llamados y escogidos para dedicarse a la predicación del Evangelio, que es urgente. La predicación del Evangelio es una necesidad de urgencia. Estamos en emergencia por necesidad de predicadores buenos, bien preparados, sanos, que salgan de las escuelas, no donde solamente les preparan el intelecto, el conocimiento, llenándoles la cabeza de letra, sino que le preparen el corazón, que nuestras vidas sean de un carácter íntegro, fiables, confiables, fidedignos, honrados y responsables, buenos administradores fieles de la gracia de Dios, en medio de esta generación perversa que ha contaminado con maldad, que crece, porque a medida que llega el fin, dice que la maldad aumentará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como está pasando ahora. Por eso urge la necesidad de que promovamos, o estamos utilizando suscitaré. La palabra suscitaré es promover, es hacer que continúe el llamado para que alguien más ascienda. Promover del diccionario es iniciar o continuar una acción y ascender a alguien a una dignidad o empleo superiores. Impulsar, animar, confirmar. Esto es lo que estamos haciendo por medio de esta serie de discipulado. Estamos promoviendo, estamos logrando iniciar una acción que no debe detenerse. Esta acción de ascender a alguien a una dignidad o empleo superiores. Hay un dicho muy conocido entre nosotros, de un siervo de Dios importante, respetado, muy querido. Él dijo así: si Dios te llama a predicar el Evangelio, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Es mucho más alto esta promoción. Iniciamos o continuamos esta acción, la de ascender a alguien a una dignidad o empleo superior. Estamos impulsando, estamos animando, estamos confirmando a personas que sí tienen un llamado. No cualquiera puede dedicarse a la predicación del Evangelio a tiempo completo. Debe ser la persona indicada o adecuada. El que tiene un llamado está escogido y ha renunciado a su voluntad propia, se ha sometido a Dios y está dispuesto a servir dando su vida por Cristo. Se somete a la disciplina, a la sumisión, a control, que nos enseña la obediencia a un hombre. En el caso de Samuel, aunque su pastor era muy defectuoso, Samuel igualmente le obedeció. Y esto es lo que encontramos en todo el capítulo 3. Podemos leer, mamá, no vamos a leerlo todo, lo podemos mencionar al caso del relato, al contenido del capítulo 3, el primero de Samuel 3, sí. Pero aunque sea el verso 1. Claro, yo quiero destacar esta palabra sobresaliente que Dios dice, sacerdote fiel. Para este tiempo se necesita hombres y mujeres fieles, ¿no? Que hagan conforme al corazón de Dios, no imitando cosas de los hombres, sino conforme al corazón de Dios. Dice, y conforme al corazón y a mi alma, dice, y yo edificaré casa firme. Pienso que un sacerdote, un discípulo que se prepara, que es fiel,
el día de mañana ese fiel sacerdote, ese fiel discípulo podrá crear una casa firme. Una casa firme y andará delante de mí, dice, todo el día. O como dice Proverbio, ese texto tan hermoso, en integridad andaré en mi casa, ¿no? Hoy por hoy, yo que soy muy observadora, observo mucho que hay mucha necesidad de gente fieles. Hoy abunda la hipocresía. Hoy abunda muchas cosas que aparentan, ¿no? Y que no tienen mucho cuidado de andar delante de Dios. Pero es el clamor cada día de nuestras almas de que podamos ser fiel a Dios, fiel a su obra, y también que si somos fiel vamos a poder establecer cosas firmes. Mamá, estás diciendo algo tan importante que pasa por lo que es el discipulado, porque se requiere para ser pastor, como somos nosotros, pastora, pastor, para llegar a esta dignidad es necesario ser fieles, íntegros, honestos, honrados, fidedignos, confiables. Es necesario. No debería ser de otra manera. Y el discipulado, del cual hablamos, que vivimos, que practicamos, la convivencia en casa, diariamente, en forma doméstica, casera, en casa, aparece todo de todo. La convivencia nos permite saber quién es quién, hasta dónde llegamos, hasta dónde damos, cómo es nuestro carácter, si madrugamos o no madrugamos, si nos enojamos o no nos enojamos, quién nos enoja. Somos probados. Y a propósito, Dios permite incidentes en el discipulado casero, en la convivencia entre personas de distintos caracteres. Dios permite incidentes que sacan a luz la verdad de nuestro carácter. Yo mismo, antes de entrar al discipulado, me creía un santito, tipo al santito de las estampitas, con aureola arriba y todo. Pero el hermano Celcio, nuestro pastor, uno de los fundadores del movimiento cristiano y misionero, el primer día al entrar al discipulado nos reunió a todos los de casa y dijo: ha llegado Carlos de las Flores. Carlitos, me dice, mirándome seriamente a los ojos delante de todos los compañeros en el discipulado, el primer día que entré, dijo así: mirá que acá no hay ninguno santo, no son ángeles con alitas, tampoco son demonios, pero me explicó que cada uno tiene su carácter. Me dijo que ahí yo iba a descubrir que nos íbamos a enojar, que íbamos a demostrar que tenemos un mal carácter, que íbamos a proceder mal. Precisamente yo iba pensando que era una cosa así como tipo claustro, donde todos eran santos, puros. ¿Cómo me puso los pies sobre la tierra el hermano Celcio, explicándome lo que yo tenía que saber para que no fuera sorprendido por nada? Así que después, en esa convivencia de años dentro del discipulado con distintos caracteres, sí salió a relucir mi mal carácter, que yo también me enojo como cualquiera, que a mí también se me sale la cadena, o como dicen, de la chaveta, no sé cómo es, le salta la chaveta, bueno, o pierde los estribos como el gaucho, algo así, o monta el Picasso. Sí, en el discipulado pasa todo eso. De acuerdo, cuando Pochita nos decía: tengan cuidado ustedes cuando se me paran los pelos, estos 3 pelos acá adelante, se me paran los pelos de mi cabeza, cuidado, porque
Estoy poniéndome enojada, Pochita. Y sí. Y en el discipulado surge todo eso, en la convivencia. Entonces me di cuenta que no era mejor que nadie, que somos todos del mismo material. Pero el discipulado es un sistema hecho a propósito para preparar nuestro carácter, porque es más importante lo que somos que lo que decimos. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y en el discipulado somos hechos o formados para llegar a lo que la mamá decía. Un predicador fiel, ser fiel a Dios. Un predicador fiel. Que Dios nos ayude y Dios, al vernos fiel, dice, le edificaré casa firme. Si somos fiel, tendremos la casa de Dios firme. Y andarán, dice, delante de mí ungido todos los días. Cuando nos falta la unción, es que no hemos sido fiel. Que no falte la unción. Cuando nos falta la unción, ¿sí? La unción es para aquellos fieles. No es para cualquiera regalar el frasquito de perfume. Tomate y regalo este perfume. La unción es muy cara, requiere fidelidad, requiere integridad, ¿no? Requiere firmeza de nosotros. No que hoy, que sí, que mañana, hoy no, sí, ¿no? Fiel. Y si somos fiel, no nos faltará la unción. Pero exacto, cuando no somos fiel, falta la unción y a veces queremos inventar, ¿no? Pero la unción es genuina. Queremos empoderarnos, como se dice ahora, pero no es empoderarnos, es que el Espíritu de Dios se apodere de nosotros. Y nos haga ser fieles. Y el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:13, haga morir las obras de la carne. Hablando de fieles y de la unción, y que no falte la unción como cantamos, en el libro de Hebreos, refiriéndose a Jesús, Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. No solamente es amar la justicia y quedar ahí únicamente, sino aborrecer la maldad. Que Dios nos haga a mí y a todos nosotros aborrecer la maldad, por lo cual vamos a tener la unción de Dios si aborrecemos la maldad. Amar la justicia, aborrecer la maldad, por lo cual, ahí está, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El joven Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué trágica frase encontramos al final del versículo 1. La línea dice, no había visión con frecuencia. Ahí estaba Samuel, ministrando a Dios, sirviendo en lo que le venía a la mano para hacer. Prendía las luces, barría el piso. ¿Qué más hacía? La comida, le lavaba la ropa a Elí. No podemos decir que le lavaba el auto, capaz que le lavaba la burra que tenía. O le lustraba los zapatos o qué, las sandalias serían, las hojotas, no sé qué. Servía cosas manuales, no sabía hacer otra cosa. Lo llamó Dios y él no sabía oír la voz de Dios, pero sí sabía oír la voz de Elí. Jehová llamó a Samuel, dice el verso 4, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí, corriendo, obedecía corriendo. ¡Qué discípulo! Listo, dispuesto, preparado. ¿Cuántas veces lo llamó Dios? Y él pensaba que era Elí quien lo llamaba. Pero el asunto es que a las 3 de la mañana, en pleno invierno, con una
temperatura bajo cero de frío, él escuchaba la voz que lo nombraba Samuel, Samuel, tiraba las cobijas y corriendo iba a presentarse a Elí, que estaba profundamente dormido. Y Samuel llegaba y le decía, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Segunda vez, Dios lo volvió a llamar otra vez a Samuel, pero Samuel vino al sacerdote, vino al pastor. No sabía que era la voz de Dios, pensaba que era la voz de su pastor, pero el asunto es que él corría, acudía al llamado. ¿Sí? 7 dice. Sí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí tenemos lo que decimos. No conocía la voz de Dios, pero sí conocía la voz de su mentor, de su pastor, Samuel. Exactamente. Conocía la voz de Elí, el sacerdote o el pastor, pero él que aprendió a oír la voz del pastor, luego estaba siendo preparado para llegar a poder oír la voz de Dios. Y dijo Elí a Samuel, ve acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Lo llamaba Dios y Samuel no sabía que era Dios, pero obedecía a la voz del pastor. Y por cuanto aprendió a obedecer la voz del pastor y obedecerla en verdad, como decíamos, fielmente, aprendió a oír la voz de Dios. Y llegando ya a la última parte del capítulo 3, vamos a encontrar la diferencia que hay entre este capítulo mismo, capítulo 3, versículo 1, con el capítulo 3 y el último versículo 21. Porque en el 3:1 dice, no había visión con frecuencia. Pero en el último versículo, que es el 21, dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y el 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el 19. El 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra, no dejó que la palabra de Dios se desperdiciara o se perdiera, sino que él aprovechó la enseñanza de un predicador mediocre, de un pastor con muchas deficiencias, aprovechó. Por eso fue insigne, fue destacado, fue brillante, fue el fundador de las escuelas de los futuros predicadores. Esa raza es la clase de padres espirituales que necesitamos, que fueron hijos de padres como los tuvo sí Samuel, Ana y Elcana. Por eso tuvo una calidad de vida maravillosa, mamá. Qué precioso es todo esto. Es maravilloso, es como si estuviéramos mirando una película, algo tan real, ¿no?
Y qué hermoso que dice que Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras. Valoraba continuamente la palabra. Hoy por hoy tenemos que valorar continuamente la palabra de Dios, leer continuamente, pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra para que podamos ser hallados fieles a Dios. Porque la Biblia dice que Samuel, dice el verso 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Que donde nosotros estamos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, donde nosotros estamos preparándonos para el servicio o haciendo la obra o sirviendo a Dios junto con nuestros pastores, que la gente nos descubra, primeramente Dios descubra que somos fieles y la gente pueda ver un servidor fiel, un sacerdote, un discípulo, un pastor, una pastora fiel a Dios. Samuel, como discípulo, aprendiz o alumno, fue un estudiante interesado, aplicado y responsable. Aprovechó muy bien su escuela, fue intenso en su aprendizaje. Por eso llegó a ser conocido en su país como fiel profeta de Dios. De una punta a la otra fue conocido como fiel profeta de Dios. Samuel, como discípulo, fue insigne. Discípulo quiere decir alumno, del latín alumnos, que significa iluminado, alumbrado. Esto mismo era Samuel, un iluminado por Dios, porque siempre estaba junto a la lámpara. Antes que se apagase la lámpara, Samuel estaba allí haciendo que la lámpara siguiera alumbrando, la lámpara de Dios. Primero de Samuel 3:3. Y la lámpara de Dios es su palabra escrita y revelada. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130 del Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuánta falta hacen los predicadores bien preparados en la escuela como la que tuvo Samuel, que llegó a ser un insigne predicador reconocido, respetado, amado, útil, porque fue un insigne alumno primero? El movimiento cristiano y misionero ha reglamentado en forma de ley, de exigencia, la preparación, el discipulado en la casa pastoral. También los seminarios, el SICAM, la sigla que significa Seminario Intensivo de Capacitación Ministerial. Necesitamos prepararnos para un tiempo de la historia de la humanidad que está dentro de los más oscuros de la humanidad. Maravilloso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser fieles para servirle a Dios. Y pienso que si somos fieles, Dios continuamente se nos va a aparecer. ¿Cuántas veces dijimos: no siento la presencia de Dios? Estoy vacío, estoy frío, no la siento. Pero si somos fieles a Dios, esperemos que continuamente el Señor se nos va a aparecer. ¿Sí? Jesús reconoció al discípulo que persevera. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que también creían en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Así que convenzámonos que no es solamente ser creyentes, pasamos a ser discípulos, todo en general, no solamente los que están viviendo dentro de una casa pastoral. La congregación entera y toda debemos ser discípulos, porque tenemos esta característica, la de obedecer la palabra o permanecer en la palabra del Señor. Obedecer. Si Jesús dijo, ustedes son discípulos porque permanecen en mi palabra, es así. Permanezcamos en la palabra de Dios para convertirnos no solamente en creyentes, sino en discípulos de Cristo. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos, dijo entonces Jesús a los que creían en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos o verdaderos discípulos. Qué maravilla, ¿eh? Genuinos discípulos. Genuinos, fieles discípulos. Tenemos que seguir obedeciendo a la palabra para ser fieles discípulos. Seremos fidedignos o fiables también, confiables, si permanecemos en la palabra del Señor. Hacemos el cierre aquí para que podamos ir a otra parte de esta reunión en vivo. Estamos trabajando para que corra por el mundo la revelación del discipulado, que es único dentro del movimiento cristiano y misionero, refiriéndonos a esta índole de preparación, a esta forma de preparación, el discipulado del movimiento cristiano y misionero. No es uno más porque es únicamente dentro de nuestra familia que existe este tipo de práctica. Por eso lo hacemos en forma de enseñanza, porque queremos hacer conocer la verdad a pleno sobre el discipulado del movimiento cristiano y misionero. Muy bien, amigos, espero que les haya sido de bendición, que les haya gustado estas palabras de parte de Dios para cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte aquí abajo y a activar la campanita para tener notificaciones acerca de todo el material que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero de Las Flores y queremos invitarte a que puedas seguir disfrutando de nuestro material. Dios te bendiga mucho.